RTP. Nos encontramos con el abogado Sergio Peña Veloz, él es asambleísta. Estimado asambleísta, buenos días de parte de todo el panel de quienes conforman la mañana en RTP y de parte de nuestra audiencia. Buenos días, mis queridos amigos, un abrazo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan y nos están viendo. Usted ha sido la nota de todos estos días. ¿Cómo se siente al haberse retirado del partido RC? No, tranquilo, ya eso hay que darle la vuelta a la página y hay que ponernos a trabajar. Realmente la actitud de oponerse por oponerse no es la manera. Yo el día de ayer en Televisión Nacional, en el programa de Andrés Carrión, acabo de demostrar que ni siquiera habían leído el proyecto de ley. Irresponsables, mentirosos. A mí me llamaron oportunista, pues yo les diré irresponsables y mentirosos. Ni siquiera habían leído el proyecto de ley y se estaban oponiendo a eso. Eso no es lo que buscan los ecuatorianos. Ustedes merecen resultados y los asambleístas estamos para trabajar sin una bandera política. El único norte tiene que ser, o la única bandera tiene que ser la de Ecuador, para darle beneficios a la gente. Me dicen traidor por oponerme y reformar. Eso es lo que tiene que hacer un asambleísta. Si algo está mal, te opones, lo reformas, propones y logras que tus propuestas técnicas estén dentro de este proyecto de ley. ¿Para qué? Para que primero blinde, por si acaso existe algún tipo de persecución por parte del Estado. No hablo del gobierno porque los gobiernos son transitorios, pero sí el Estado. No darle herramientas para que persiga, sino darle herramientas para que persiga la delincuencia. Entonces, eso es lo que hicimos. Yo propuse mis reformas. El día lunes salía el primer informe para debate. Mis reformas fueron enviadas hasta el día domingo como debería ser para que estuvieran incluidas en el primer informe de debate. Ellos acaban de enviar observaciones recién el día viernes, pero aún así ya el día lunes se estaban oponiendo. Y en el momento que me indicaron, Sergio, tú tienes que votar así, sin haber conversado conmigo, sin haberme invitado a una mesa técnica, a pesar de que yo era el miembro de la comisión, fue cuando yo me opuse y les dije no. No hay que oponerse por oponerse. Aquí yo hice mis observaciones y si mis observaciones son ingresadas dentro del proyecto de ley, yo no tengo por qué oponerme, a pesar de que en este caso exista una línea partidista que realmente son 2 o 3 los que quieren mandar. Hablan de un proyecto político como si lo representaran. Realmente se representan a esas 2 o 3 personas que manejan sus intereses. Y sus intereses no son Ecuador. Qué pena por la militancia a la cual le mienten tanto y no están trabajando para ellos, sino para sus intereses. Porque realmente en este momento necesitamos seguridad. No decimos que con este proyecto se vaya a tener, pero nuestra obligación no es esa es obligación del Ejecutivo, ejecutar las herramientas que nosotros le damos. Nuestra obligación es trabajar por los ecuatorianos, no solo por una bandera política. Una vez que entras al hemiciclo, te sacas tu camiseta de RC, de ADN, de lo que sea, y te pones la de Ecuador y tienes que ponerte a trabajar. Eso es lo que se tiene que hacer. Asambleísta Peña, usted acaba de mencionar que se trata de oponer y de aprobar, reformar, dependiendo de cada caso. Y en ese tipo de situación, actualmente al menos, la Revolución Ciudadana es la que hace, entre comillas, de oposición. ¿Qué tan fuerte usted ve esa oposición realmente? Porque a día de hoy, a mí como ciudadano, como agente externo, me da la sensación de que no hay una cohesión y que se están abriendo bastantes fisuras a lo largo de todo lo que puede ser esa Revolución Ciudadana, y eso se traduce en una oposición débil que por supuesto que también le hace daño a cualquier democracia como Ecuador. Mira, la oposición tiene que ser propositiva. Es lo que yo estoy haciendo. Si algo no me gusta, me opongo y reformo. ¿Ok? Eso debe ser una oposición propositiva. Si algo no me gusta, yo me opongo, reformo y tratamos de darle las herramientas al Estado para que trabaje para los ecuatorianos. Y vamos a estar vigilantes. Para que eso se cumpla. Pero oponerse por oponerse, decir que todo está mal y no proponer nada y seguirse quejando y llorando es inútil, no sirve para nada. No entiendo cómo pueden decir que representan a sus militantes, por eso me da tanta pena por ellos, porque les mienten, cuando no se dedican a trabajar. Como digo, el día de ayer en Televisión Nacional acabo de mostrar que ni siquiera habían leído el proyecto de ley porque estaban hablando de cosas que ya en el proyecto de ley estaban blindadas. Hablaban de desapariciones forzadas por el tema del indulto, como tal que les daba miedo por desapariciones forzadas, sin haber leído el artículo 13, donde ponemos claramente que las desapariciones forzadas, entre otros tipos penales, no pueden beneficiarse de un indulto. Ese tipo de cosas son las que demuestran que estos personajes solo buscan oponerse por oponerse. Como te digo, ellos me dicen traicionero, yo les digo vagos.
e irresponsables, porque debieron haberse puesto a leer el proyecto de ley, debieron haber conversado con los miembros de la mesa para que nosotros podamos decir esto estamos haciendo o pásame tus observaciones para incluirlas, pero no lo hicieron, solamente les interesó oponerse por oponerse. Ese nunca va a ser el camino. Esa oposición recalcitrante es la que tiene que acabarse. El país no avanza porque aquí no estamos trabajando a favor del país. Esta gente está trabajando a favor de sus intereses. Los asambleístas responsables tenemos que ponernos a trabajar a favor del país. Y si créeme, hubieran muchos más asambleístas con ese pensamiento, Ecuador y la asamblea no sería un circo y Ecuador no tendría tantos problemas. La política debe ser gestión, básicamente, y no exceso de propaganda. ¿Dónde estaba rayando el movimiento RC? ¿En la gestión parlamentaria o en la propaganda? ¿Dónde cree que está ubicado el manejo de la RC? Seamos claros, el discurso puede ser muy bonito, pero las acciones son las que tienen que demostrar que estás trabajando. Definitivamente es puro discurso, puro buche y pluma, como dirían por ahí. Porque al final, repito, ni siquiera habían leído el proyecto de ley. Eso demuestra la irresponsabilidad con la que están trabajando. Ellos dicen que sí. Y dirán también, no, es que nosotros sí lo leímos. Pero bueno, el día de ayer quedó evidenciado que ni siquiera lo habían leído porque estaban hablando de cosas que ya estaban blindadas, que ya habíamos cambiado en el proyecto de ley para evitarlo. Y asimismo también logré sacarle la fecha cuando habían presentado las observaciones. Y las observaciones, aunque las puedas presentar durante todo el mes, es ilógico que si las presentas después del primer informe, porque recién las presentaron el viernes. De verdad, señores, cuánta vagancia, por favor. Recién las presentan el día viernes. ¿Cómo carajos vamos a incluirlas en el informe el día lunes? Y aún así se dignan en llenarse la boca que están trabajando para los ecuatorianos. Señores, menos discurso, más acción. Veamos realmente quiénes son los asambleístas o la gente que está trabajando para ustedes y quiénes solo se llenan de discursos bonitos. Yo decía también, qué lindo debe ser un trabajo donde tú vas a filosofar de derecho, tienes seguridad, tu sueldo te llega al día. Cuando existen trabajos como los de los policías que todos los días salen a la calle y no saben si van a regresar a su casa. Ellos merecen respuestas, el pueblo ecuatoriano merece respuestas. Nosotros tenemos que, como legislativo, que es nuestro trabajo, proponer leyes que blinden primero y eviten cualquier tipo de persecución a la sociedad civil, pero que también le den las herramientas a los militares y policías para trabajar para nosotros. Ahora sí, dependerá del Ejecutivo sin excusas hacerlo, porque estamos trabajando en que salga una ley que llegó de una manera a la cual me opuse y hoy propusimos reformas. Hoy esas reformas están incluidas y seguiremos reformando para evitar todo este tipo de delincuencia, para tener herramientas para que el Estado la combata. Pero repito, sin excusas, ya la culpa es de Pepito, es Juanito, eso no existe. La culpa es nuestra, del legislativo por ponernos a vagar o no hacer nada y del ejecutivo por no ejecutar las herramientas que le demos. A partir de ahora la culpa es nuestra, señores. Dígame usted, expulsado del partido RC, ¿en qué andarivel se va a poner? ¿Cómo se define políticamente usted? ¿Como un socialdemócrata, como un liberal, como un conservador? ¿Dónde está ubicado? ¿Y dónde se alinearía si le toca alinearse con algo? A ver, primera cosa, mucha gente dijo que yo me iba a ADN. Yo no me iba a ADN. Ellos me expulsaron, yo soy un asambleísta independiente, me expulsaron sin seguir un debido proceso, porque hasta la fecha sigo esperando el Sergio, vamos a hablar, te vamos a interpelar, te vamos a cuestionar. Es como debe manejarse la democracia. Se quejan de dictaduras que dicen ellos, ¿no? Que las dictaduras de por aquí más allá, y ellos actúan como una. Gran reflexión. Si sin poder son así, con poder, ¿qué harían? Pero bueno, en todo caso, no, yo soy una persona pragmática. Creo que las ideologías son simplemente la filosofía que uno puede tener, como cuando lees un libro, ¿no? El amor en un libro de amor es muy bonito, pero en la vida real existen lo que son las relaciones interpersonales, el apego ansioso, tantas cosas que marcan la personalidad de las personas cuando entran en una relación interpersonal y lógicamente generan fricción y hay que saberlas llevar. Algo así. La filosofía de derechas, izquierdas, centro, etcétera, etcétera, son muy lindas, pero yo creo más en el pragmatismo, en lo que funciona se aplica. Ese más o menos es el camino que creo que deberían seguir todos los políticos, porque indistintamente de lo que tú pienses, si te gusta el Che Guevara, si te gusta Donald Trump, lo que te guste, eso es un tema personal. Al final en política tienes que ser pragmático y lo que funciona tiene que ejecutarse. Si en este caso una ley es positiva, no importa si viene de la derecha, de la izquierda, del centro, del ladito, lo que hay que hacer es apoyarla. Si es negativa, lo que tienes que hacer es oponerte, reformar técnicamente para que ya no sea tan negativa o en este caso sea una ley
perfectible y así darle resultados a los ecuatorianos. Yo voy a ser un asambleísta independiente que se va a dedicar a trabajar. Vamos a postular también de una ley que tengo lista. Estoy esperando que pasen los proyectos urgentes porque si no, no le van a dar trámite y va a quedar en el cajón. Pero vamos a hacer la reforma al procedimiento de ley de coactivas para evitar que te congelen tu dinerito de la cuenta, ¿no? Que tienes una multa de tránsito que no te notificaron, te congelan tu dinero, te quedas sin tu sueldo, sin tu jubilación, te quedas muchas veces con ahorrado y no tienes cómo defenderte o cómo comer muchas veces. Entonces eso se va a evitar con este nuevo proyecto que lo vamos a llevar a cabo en la Asamblea. Adelante, querido Jorge. Asambleísta, hay algo que me gustaría preguntarle y es justamente por otro tema que está sonando en estos días por la Asamblea, que es su posible involucramiento en el caso Danubio. ¿Qué perspectiva usted puede dar al respecto? Porque entiendo yo que va a ser llamado ya a juicio dentro de este caso. Mira, es irónico que ahora ataquen con eso cuando en su momento les di el informe ejecutivo y les demostré que era persecución y por eso me invitaron al movimiento. A ver, seamos claros, no es que recién se me llama a juicio, se llamó a juicio hace más de 1 año y medio, 2 años. Este proceso tiene más de 3 años, va para 4, ¿ok? ¿Por qué no se ha llamado a juicio? Porque el fiscal difiere y difiere. ¿Por qué difiere? Porque no quiere perder, porque le iba a costar el puesto. La idea en ese momento fue de meterme preso. ¿Por qué? Porque yo había denunciado dentro de una entrevista de trabajo lo que estaba pasando dentro de las aduanas. Yo no sabía que la directora general pertenecía a un grupo poderoso. Entonces, básicamente con una llamada al 1-800 delito me intentaron involucrar sin ser funcionario público, sin ser poder, siendo opositor al gobierno de esa época, en una venta de cargos públicos. Cuando, repito, no hay un solo funcionario público involucrado. Yo nunca he sido funcionario público y era opositor a ese gobierno. Pero bueno, así se persigue cuando la gente tiene poder. Pero repito, una vez que no pudieron lograr su objetivo, porque el juez también les dijo, ¿y cómo meto preso a esta persona si no existe una sola prueba? Tuvieron que reformular el tipo penal porque lo pasaron por delincuencia organizada. Cuando se dieron cuenta que no había ningún tipo de delito cometido, el juez les dijo, hey señores, pero si no hay delito, ¿cómo puedes acusar por eso? Tienen que reformular el tipo penal y es lo único que permite investigar delitos preterintencionales, es decir, un delito fin que no se haya cometido es la asociación ilícita y por eso se abrió el proceso. Dentro del proceso como tal, bueno, pasaron muchísimas cosas, pero al final, como digo, los diferimientos siempre los ha pedido el fiscal, no yo. Si leen el último auto interlocutorio van a ver que el fiscal vuelve a pedir el diferimiento de la audiencia. No soy yo soy el más interesado en terminar esto para posteriormente demandar al Estado y que se hagan responsables de todo lo que hicieron en el daño mediático que causaron. Pero esto tiene más de 3 años y medio, va para 4 años. ¿Qué propuestas legislativas tiene usted, Sergio, para desde su banca, de su chulla banca, generar o contribuir a una oposición reflexiva y propositiva? Bueno, primera cosa, mi querido amigo, como te digo, la ley de coactivas. Ahí vamos a ver quién está a favor del pueblo y quién no, porque oponerse a que no toquen el bolsillo del pueblo ya no depende de banderas políticas. Ahí vamos a ver quién es quién. Ya demostré quién no lee los proyectos de ley y luego se opone. Ahora vamos a demostrar quién con un buen proyecto de ley se opone al pueblo ecuatoriano por banderas políticas. Otra de las cosas que vamos a hacer es lo que estoy haciendo desde ya, una oposición propositiva. Si algo llega a nuestra comisión o a nuestras manos como asambleístas, vamos a proponer las reformas necesarias para que dentro de lo que llegue salga lo mejor posible de nosotros con conocimiento técnico. Para eso nos preparamos. Los asambleístas no tenemos que ser niños levantamanos que obedecen al que les dicen haz de esta manera. Los asambleístas tenemos que ser disruptivos, decir lo que está bien, lo que está mal, proponer, porque si no, ¿para qué carajos tenemos ese conocimiento técnico? ¿Para qué carajos nos preparamos tanto si no vamos a cambiar el país con conocimiento técnico? Ser asambleísta es una responsabilidad. Ustedes son nuestros mandantes, ustedes son nuestros jefes, tenemos que darles resultados, como en toda empresa. El jefe quiere resultados, el pueblo ecuatoriano necesita, quiere y merece resultados. Una pregunta más de Jorge. Sergio, una última pregunta. Me gustaría conversar sobre el proyecto de ley que está tratando ahora en estos momentos la Asamblea. Es el proyecto de ley para combatir las finanzas de la delincuencia organizada. Me gustaría saber qué propuestas le diste tú personalmente a ese proyecto y también, sobre todo, qué podemos esperar de este proyecto en particular durante este primer debate. A ver, mira, puntualmente había muchos miedos que estaban justificados. El proyecto de ley nos llegó a nosotros con temas como una detención, con la decisión de un bloque de seguridad. Eso se cambió.
Ahora es una aprehensión con control judicial. Aprehensión y detención tienen una diferencia sustancial. La detención necesita una orden judicial que se proponía por parte del Ejecutivo, que la detención se haga con la orden del bloque de seguridad. Imposible. Vulnera cualquier derecho, en este caso a la defensa, vulnera derechos constitucionales, tratados internacionales. Entonces, ¿qué se hizo? Se adaptó la norma y se cambió la palabra detención por aprehensión con un control judicial. Es decir, listo, check, un miedo menos. Otro de los miedos que había era que los indultos presidenciales podían ser muy abiertos. Pues listo, se medió, se reformó y actualmente los indultos presidenciales no pueden beneficiar a quienes estén involucrados en casos de tortura, de desaparición forzada, etcétera, etcétera. Listo, otro miedo menos. Los allanamientos, el artículo 480 básicamente del Código Orgánico Integral Penal te dice que hay 7 formas de allanar, 7. 5 de ellas son sin orden judicial, es decir, la regla general es que es sin orden judicial, 2 de ellas sí. ¿Qué se hace? En este caso no se va a allanar simplemente porque me da la gana o porque yo presumo que hay un GDO dentro de una casa. Lo que se va a hacer es un informe técnico de seguimiento con el cual se añade un octavo presupuesto, dentro del 480 del Código Orgánico Integral Penal, que son los allanamientos con control judicial, tal como se hace ahora, pero en este caso el control va a ser post, es decir, el juez va a revisarlo dentro de las 48 horas pertinentes para que exista ese control judicial, pero como digo, ya no va a ser al libre albedrío de la determinación, en este caso de una persona, sino que va a tener control judicial. Y lo más importante de todo, que existen ahora dentro de los principios rectores de esta ley los tratados de derechos humanos que evitan persecuciones para periodistas, políticos y sociedad civil. Con eso queda blindado y los miedos que tenía la gente pues han sido subsanados dentro del proyecto de ley. Yo hice esos 4 aportes, hoy están dentro del proyecto de ley y le hemos entregado a la sociedad un primer informe. Todavía falta mucho, no quiere decir que ya está hecho el trabajo. Vamos a seguir trabajando para que vengan mejores reformas. Tema de UAFE, tema de SRI, el tema justamente pues también de los controles al lavado de activos. En eso estamos trabajando, señores. Aquí no estamos para oponernos por oponernos. Esas son reformas puntuales. La prisión preventiva también se pretendía que sea una regla general. Me opuse, reformamos eso y hoy volvemos a la normalidad. Es una medida de última ratio, pero va a ser una medida eficaz en estos casos particulares con criterios técnicos judiciales. Le quedamos una última pregunta. ¿Qué propuesta tiene después de esta experiencia que usted ha tenido de que los dueños de los partidos toman o los vuelven rehenes a sus asambleístas en función de los intereses de determinadas personas? ¿Tiene alguna ley para comenzar a trabajar en contra de esa forma de hacer política, que cada uno de los administradores caudillos se transforman su universo en un mundo feudal? Mira, definitivamente una de las cosas más importantes es el voto a voto. Ojalá fuéramos voto a voto, para que así las personas que lleguen sean los más votados y no una plancha en donde meten cualquier cosa y al final pues puedes meter una persona que simplemente va para levantar la mano porque te conviene. Y esa persona nadie votaría por ella, pero como en este caso votan en plancha y terminan siendo beneficiados por un cartelito con un número, pues no lleguen. Hay que hacerlo, vamos al voto a voto. Creo que ese es un tema que tenemos que analizar. El voto facultativo, primero, para que voten que realmente les interesa el país y no vayan obligados, y el voto a voto, para que lleguen los que tienen que llegar. Eso creo que va a ser un cambio importante para que los partidos políticos no puedan manejar una plancha llena de levantamanos. Le quedamos muy agradecidos y nosotros vamos al corte comercial. RTP